Pues bien, a continuación vamos con un tema muy importante y se trata de la reputación digital, la defensa jurídica frente a campañas de desinformación e influencers. Y esto es gracias a nuestra expositora de la tarde. Por favor, la recibimos con mucho cariño, Lorena Grillo. Ella es socia principal de Experts Advisor Abogados Compañía Limitada. Tiene amplia experiencia en litigio de tribunales y juzgados del Ecuador. Su práctica profesional se centra en materia de familia y penal y en la elaboración de estrategias jurídicas para defensa de clientes particulares, empresariales e instituciones públicas de acuerdo a sus intereses dentro de cada caso. Como parte importante, realiza asesoría y representación jurídica pro bono de procesos en los que se encuentren en litigio derechos de niños, niñas y adolescentes. Y por supuesto, nuestro facilitador, José Patricio Moreno, él es CEO Libera. Representa a CEO de Libera Soluciones de Cobranzas por 10 años, empresario, consultor y conferencista internacional de temas crediticios, financieros, reinserción, riesgos y economía. Además, lideró el lanzamiento e implementación de proyectos en entidades. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias y buenas tardes. Qué gusto estar acá. Si bien existe en este evento ha existido mucha paridad de género, como ustedes pueden haber visto, lamentablemente soy el único expositor no legal del día. Todos han sido abogados, así que me siento como un pollito raro, ¿no? Un patito feo, pero bueno, acepten que este economista aquí les comente algunas cosas. Quiero agradecer a Lorena por estar acá. Realmente hemos logrado convocar a una de las principales influencers de este país en temas legales. Ya nos contará cuántos seguidores tiene. Tiene muchos seguidores por su capacidad, su conocimiento y su trayectoria. En todo caso, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre la reputación digital, que es un tema candente para todas las instituciones financieras y todos quienes hacemos el crédito y la cobranza. Vivimos un tiempo en el que los vaivenes de la reputación dependen de un clic, un comentario, una publicación, muchas veces anónimas, afectan la percepción de un grupo de opinión o influencia. A las empresas y a los gremios también nos pasa eso, nos afecta al sector bancario, al sector de cobranzas. Hoy la reputación digital se ha convertido en un activo valioso además y lamentablemente también frágil. Un daño reputacional puede ser a veces costoso, puede ser tan costoso como una pérdida financiera. Estamos rodeados de información, pero también de desinformación. En nuestra industria del crédito y cobranza solemos tener a veces comentarios en redes que no necesariamente están bien intencionados y que además tampoco están ajustados a la realidad. Nos pasa mucho, lamentablemente muchos de estos comentarios vienen de profesionales del área del derecho, que lo que están buscando son clientes también. A la larga ellos están buscando a quién asesorar y de alguna manera tener clientes. Asimismo, como comentaremos con Lorena, las redes sociales se han convertido en tribunales paralelos prácticamente, en el cual se juzga, en el cual a veces se condena y también se viraliza. En la conversación de hoy abarcaremos estos temas. Hemos dividido la conversación en cuatro grandes temas: diagnóstico y amenaza, protección y respuesta sería el segundo, el tercero es marco legal y ético y el último es futuro y prevención. No les quiero cansar porque quien va a hablar hoy día es Lorena. Conversemos un poco sobre el diagnóstico y las amenazas. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Vivimos el mundo de Google, en el cual lo primero que vemos cuando hacemos una consulta lo creemos, pensamos que es verdad. También vivimos un mundo de fake news, de fake illusions. Es verdad que nosotros cuando buscamos en redes sociales queremos encontrar la respuesta que queremos oír. Muchos deudores consultan: no puedo, no quiero pagar mi deuda, ¿qué hago? Van a aparecer un montón de influencers que les dicen no pague. Eso sucede. ¿Qué nos puedes comentar, Lorena? Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
Coméntanos un poco de esta realidad. Chévere, muchas gracias, José Patricio. Gracias a todas las personas que están aquí, que nos van a escuchar un ratito sobre la actualidad y sobre cómo hoy el tema de la masificación de la comunicación a través de redes sociales impacta en todas las industrias, ¿no? En el área jurídica, en el área de cobranzas, en el área del marketing y en el área de la imagen de las empresas. Entonces, tenemos tantas actividades en el día que ya no tenemos la capacidad de sentarnos en la mañana a leer un periódico, que podemos decir, pues estas son fuentes realmente contrastadas, ¿no? Entonces, abrimos las redes, revisamos rápidamente, nos ponemos un poco al día y ahí podemos caer muchos en esto de las fake news o podemos caer en escándalos que están armados por alguna persona que no conoce los temas legales, que lamentablemente es la mayoría de gente, y que presupone asuntos y levanta todo un revuelo alrededor de una situación. Lamentablemente toda la gente se alimenta de estas personas que tienen muchos seguidores, como tú decías, porque son las personas que además más te salen en los algoritmos de redes. Y ahí lo que tienen que hacer las empresas, creo yo, en ese punto en el que estamos ahorita, en la masificación de la comunicación, es hacer campañas preventivas de acercarse más al cliente, porque tenemos también estos sesgos y estas creencias sobre la banca que hacen que la gente sienta una brecha muy grande entre ellos y el proveedor o el banco, la institución que les está dando un crédito y luego les está cobrando porque no han podido pagar. Y yo creo que ese es el espacio donde se puede lidiar de buena manera esta guerra de comunicación en donde no tenemos otras herramientas. Es difícil que una empresa pueda salir a pelear de tú a voz con la gente que está en Twitter, con la gente que está en Instagram, porque se va a ver mucho más afectada, ¿sí? Pero tal vez utilizar este espacio para acercarse con el cliente pueda ser mucho mejor para evitar también que sean captados por gente que no conoce, ¿sí? En cuanto a redes sociales, también tenemos esta mediatización de todo. Realmente es de todo, no solo de los juicios, es de situaciones de salud, de situaciones del día a día, pero por ejemplo, en el tema de bancos, algo que yo he visto que es muy recurrente es esto de me secuestraron, me robaron, me asaltaron y se hicieron una transferencia y el banco no me quiere devolver, ¿cierto? Entonces, desde la lógica, evidentemente, el banco, ¿qué responsabilidad puede tener por ese momento? Pero por otro lado, el cliente también se ve muy afectado y dice, tenían que comprobar, tenían que llamarme, y ahí hay que buscar mecanismos, sabiendo la situación del país, para evitar que estos temas sean de afectación a los clientes, y también prevenir que hay estos escándalos. No sé, un tema de capacitación, de seguros, de poner más seguridades, pero ahí tienes otro problema. Cuando pones muchas trabas en las aplicaciones, en cambio las personas de tercera edad no pueden usar las aplicaciones. Son aplicaciones que ya no se vuelven amigables. Entonces, sí hay que entender esta problemática desde todos los puntos para tratar de buscar un justo medio en donde ustedes como proveedores y el cliente puedan encontrar una forma de resolver todas estas brechas en donde pueden entrar terceros a desinformar, creo yo. Yo creo que por ahí podemos partir con esta conversación, ¿no? Sí, bueno, vale la pena comentarles a los participantes presentes y también a todos los que están conectados en redes que la ASOCOP sí ha empezado ya a trabajar sobre este tema, y básicamente en lo que tú dices, en educación financiera para los clientes. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo para generar materiales de información que vayan a educar justamente sobre estos temas que generan polémica en las redes, con una visión real, técnica y profesional de los temas. Entonces, a nivel de la ASOCOP estamos trabajando en eso, esperemos que se concrete pronto. Avanzando sobre los temas de discusión de hoy, si quisieran que nos comentes un poco
¿qué estrategias o qué recomendaciones o qué has visto tú sobre acciones de monitoreo, acciones de alerta temprano para enfocarse y trabajar este tipo de eventos? Asimismo, que nos cuentes un poco, básicamente, la gestión de la crisis de reputación digital. Si efectivamente podrían existir de manera inmediata o en el mediano plazo que se deban implementar pedidos de rectificación. He escuchado yo este tema del derecho al olvido, si es que efectivamente funcionan o no funcionan a nivel de redes sociales, las peticiones de remoción de contenidos. Estoy seguro que algo nos puedes comentar. Y finalmente, si es que en este mundo de protección y respuesta debería existir algún tipo de coordinación o de trabajo, como menciono yo a nivel de Asocobo estamos trabajando, pero a nivel del tema también de los responsables legales, es decir, si es que hay abogados que no dicen lo que es, qué se puede hacer a nivel de gremio para tener algún tipo de observación o llamarle la atención a un abogado que está haciendo cosas que le están dañando también a su profesión. En ese contexto, ¿qué podemos conversar? Bueno, a ver, en tema de redes sociales, lo primero que tenemos que entender es que estamos hablando de libertad de expresión. Entonces, coartar la libertad de expresión es muy complicado. ¿Sí? Decir, hagamos una acción de protección para que esta persona no diga que detesta al banco o que le han cobrado y que son usureros, es bien difícil lograr y además va a ser costosísimo para las instituciones, para las empresas hacer esto. Entonces, yo creo que el manejo tiene que ser un manejo de crisis más a nivel comunicacional, más que un ataque y una confrontación, porque no vas a poder conseguir seguramente los resultados que esperas. Pero sin duda la gente tiene derecho a opinar. También es muy difícil ubicar a los usuarios porque digamos que yo puedo hacer un comentario desde mi cuenta y yo soy una persona que tiene mi nombre y apellido, pero mucha gente lo hace desde seudónimos que están también protegidos por la libertad de expresión, los pueden estar haciendo desde fuera del país con VPNs y no vas a lograr identificar la IP. Entonces, hasta que hagas toda esa investigación, primero es un costo gigante y ya va a pasar absolutamente el tema hasta que logres llegar a ese punto. Vas a necesitar una orden judicial, vas a necesitar un fiscal para hacer ese tipo de determinaciones de dónde salió, para que tú puedas levantar una prueba que te sirva para un proceso. Entonces, cuando llegues a eso, ya en términos de tiempo, la crisis ya pasó y tu reputación ya se va a ver afectada. Entonces, esto a mí me parece, y de lo que yo he visto que es una buena estrategia, sí es tener grupos de respuesta inmediata en redes, aunque les insultan mucho a estas personas, decirle, hola Lorena, he escuchado tu reclamo, por favor escríbeme por interno, ¿en qué te puedo ayudar? Hay gente que está muy molesta y les insulta, pero de alguna manera ves que inmediatamente la empresa responde para tratar de solucionarle el problema al cliente más que para pelearse con el cliente o con quien está dando el criterio. De ahí en el tema de los abogados que puedan soltar un criterio, yo creo que esa es otra cosa casi imposible de controlar. El abogado tendrá su criterio, puede estar bien o mal, pero no le puedes decir no diga su criterio, entonces ese es mi criterio jurídico y vas a perder tiempo enfocando tu discusión hacia un abogado y no hacia quien tiene el problema, que es tu cliente. Entonces, el área jurídica, el área de comunicación tiene que estar de alguna manera muy compenetrada para poder capacitar a quienes hacen este primer contacto con el cliente para poderles resolver el tema y no dejarlo ahí. Si es que no contesta, como ya vas a ver que es del usuario, tratar de comunicarse de alguna manera, porque la gente lo que quiere es que le resuelvan el problema. La gente pues puede estar muy enojada por el rato que tú tienes una actitud tranquila frente al cliente, va a empezar a bajar y vas a lograr resolver el problema y vas a cortar el hilo de algo que puede volverse carísimo para tu empresa o carísimo para la institución en términos de controlar ya una crisis que se desbordó, ¿no? Y no tratar de atacar los puntos externos, como seríamos los abogados. Finalmente, como tú decías hace un momento, podrían estar queriendo captar un cliente que es totalmente legítimo, sí, pero tu problema no está con ellos, tu problema está en que tu cliente está insatisfecho o está
mal asesorado en un asunto puntual que le está pasando. Y lo que me dices es que están ya ustedes haciendo, generando estas herramientas de educación al cliente, eso es súper importante, pero también hay que generar herramientas de resolución de temas. Como hablábamos de este caso del secuestro express y que les hacen transferencias en la cuenta, definitivamente la institución no tiene ninguna responsabilidad ante eso, pero sí tienes un perjudicado acá y alguna cosa hay que decirle, más allá de yo no tengo responsabilidad, que eso es lo lógico, jurídicamente no existe una responsabilidad, pero sí también las instituciones, las empresas deberían encontrar mecanismos adecuados a la situación real y actual del Ecuador en cuanto a esos temas de inseguridad, que este asunto me parece que es súper recurrente y alguna cosa hay, ¿no? Ahora he visto aplicaciones que te hacen cuando vas a hacer una transferencia grande, una lectura facial. Si estás en una situación de muchísimo estrés, no te pasa el lector. Es decir, tienen unos controles un poco más profundos dependiendo de montos y eso al menos vas a lograr proteger a tu cliente de un daño más grande. Y yo creo que así un poco esta brecha de la que yo hablaba hace un rato se puede ir acercando y acortando más que desde la conflictividad y desde lo legal, sí entender, claro, las responsabilidades que ustedes tienen, que están hasta un límite y que yo veo abogados que dicen, no, hay que ponerle un juicio al banco. Esos son juicios que se van a perder finalmente porque no hay una responsabilidad. Sin embargo, va a haber costos, ¿no? Entonces, más la parte legal tiene que ser dentro de una asesoría preventiva y no una judicial de responder o de accionar, me parece a mí. Y sobre eso creo que hay que trabajar mucho más para poderle dar al cliente esa tranquilidad de que su institución está buscando proteger su dinero, está buscando solucionarle sus problemas, está súper presente. Eso creo que es un factor diferenciador en estas situaciones. Déjame comentarte un par de temas. El primero es un tema anecdótico que nosotros tuvimos un proceso judicial que nos puso una influencer que era deudora. Y esta influencer deudora nos puso un juicio de prescripción de deuda. Por las cosas que suceden, bueno, en realidad nos puso 3. Los 2 primeros no prosperaron y el tercero era de prescripción y ganamos ese tercero. Y nos empapeló en redes sociales a nosotros y al juez. Pero una cosa curiosa que nosotros observamos es leer los comentarios de las personas que habían leído el comentario de ella. Y la verdad es que el 90% de las personas le criticaban a ella por mediatizar su situación personal y segundo, por no pagar. O sea, si tú tuviste una deuda, ¿por qué no pagaste? Entonces, en realidad la mayoría de las personas en el país son personas honestas. Nosotros nos topamos con situaciones diversas cuando hacemos la gestión de cobro y realidades humanas distintas, ¿no? Entonces, cuando la gente no puede pagar y no puede pagar, pues hay que encontrar soluciones. Y el enfoque que nosotros, las empresas de cobranzas modernas, tenemos el día de hoy, buscamos soluciones distintas, soluciones, enfoques renovados. Básicamente, convertirnos en mediadores entre dos partes que no están satisfechas. La una no quiere que les llamen a cobrar, la otra quiere que le paguen y nosotros aparecemos ahí en la mitad. Las empresas de cobranzas que conforman la SOCOP resuelven el problema aproximadamente de 130,000 personas al año. ¿Sí? Somos 3 empresas de cobranzas en la SOCOP. Entre las 3 empresas de cobranzas al año estamos resolviendo problemas de deuda de aproximadamente 130,000 personas en el año. Y son justamente con lo que tú decías, enfocándonos en ellos, en su problema, en su solución. Yo de acuerdo con este caso que cuentas, efectivamente es realmente vergonzoso decir yo le debo y le estoy demandando para no pagarle y normalmente la gente te va a decir, oye, esto está mal, porque sí tenemos, o sea, sí tenemos yo creo que también una crisis de principios actualmente en el país, pero hay mucha gente, sobre todo la gente
adulta que te va a decir, oye, esto está mal. Si le debes, más bien busca una forma de solucionar el asunto y págale. Pero en lo que tú me decías de tener este enfoque renovado en el asunto de cobranzas, sí también hay que analizar un punto. A veces las instituciones financieras se ponen muy cerradas en la forma de los acuerdos. Te dicen, no sé, tiene que pagar el 40% y la persona no puede. Eso, y de ahí tienes las instituciones financieras que tienen procesos coactivos que realmente son imposibles de resolver para la persona que no tiene dinero. Entonces, sí también puede ser importante que como asociación puedan plantear una reforma en cuanto a eso para que tengan más flexibilidad, porque mucha gente, y yo he conocido muchos casos, quieren pagar, pero no pueden acceder a los porcentajes o a las condiciones que les dan, y hay otra gente que sí puede. Entonces, tal vez eso podría ayudar en casos tal vez muy específicos, con causales, no sé, alguna manera de filtrar estos casos para que el resto de personas también puedan acceder y bajar también la carga para la justicia de procesar ya estos juicios cuando ustedes ya ha pasado el tema de la agencia de cobros, va al abogado externo. Creo que incluso ya está castigado el valor en el banco, pero el proceso toma 5 años. Yo creo que ese es otro buen mecanismo, buscar mejores herramientas para evitar que esto llegue a un juicio. Eso es sin duda. Bueno, siguiendo en el tema de la charla de la reputación digital, y ahora sí ya aterrizando mucho más en temas, hemos topado temas éticos, topemos ahora también en el contexto temas jurídicos, tanto penales como civiles que podrían darse. Existen responsabilidades legales en la publicación en redes. ¿Cuál es el alcance que podría tener figuras como la calumnia, la injuria, daño moral en un entorno online? Tú nos mencionabas el tema de libertad de expresión. ¿Dónde está el límite entre libertad de expresión y derecho a la honra, eventualmente? ¿Qué nos comentas ya en el tema más de figuras, no sé, civiles, penales? Bueno, sí, quiero hacerte un comentario sobre lo que hablabas hace un momento de que ustedes hacen procesos de 130,000 deudores al año. Por ejemplo, eso es algo que debería ser ampliamente publicitado para que la gente diga, bueno, se resuelven 130,000 casos, del mío puede estar ahí, me voy a ir a hablar con estas personas. Ese a mí me parece un logro súper importante y yo es la primera vez que lo escucho. Entonces, me parece que eso es algo que debería comunicarse ampliamente para que la gente entienda que su trabajo no es llevarles a un juicio, sino evitar el proceso, facilitar, buscar un acuerdo. Este trabajo de las empresas de cobranza está súper mal entendido a nivel social. Ya me llamaron a mí, a mi tía, a mi vecino que tienen que ver y se sienten muy amenazadas las personas cuando reciben ese tipo de llamadas. Pero si se hace una campaña, por ejemplo, ahí dentro del manteniendo los límites jurídicos dentro de la actuación que ustedes tienen, pero también mostrando los resultados. Le estás diciendo a la persona, mire, nosotros hemos hecho un arreglo con 130,000 personas de este año y usted puede estar aquí. No le tratamos de acosar. Entonces, también romper esa brecha de las creencias que hay sobre el trabajo que ustedes hacen y mostrar resultados versus lo que podría ser llevar el tema a un juicio. Ahora, volviendo al punto que me hablabas de los temas de la responsabilidad ya legal de los comentarios en redes, aquí hay una delgada línea entre lo que hablábamos, la libertad de expresión y el derecho a la honra, pero tienes un problema adicional y es que las empresas no tienen derecho a la honra, sino a las personas. Entonces, si yo digo el Banco Pepito son unos ladrones, no tengo acción en contra del Banco Pepito, ¿sí? No tengo daño moral tampoco. Sí hay unos nuevos criterios ya en materia civil que te dicen sí hay derecho a la reparación moral de las empresas, ¿sí? Con ciertos criterios que sobre todo los han manejado los tribunales españoles. Aquí yo creo que todavía no conozco un caso que haya tenido, ni que se haya tramitado de esa manera, ni que haya tenido un resultado favorable, pero los nuevos criterios, al menos doctrinarios, se están abriendo esa posibilidad. Sin embargo, hasta el día de hoy no existe derecho a la honra de la persona jurídica, es decir, no puedes entrar en un tema de calumnia, no puedes
plantear un juicio civil por daño moral porque la persona jurídica no tiene esos derechos, tomando en cuenta que la acción de daño civil es una acción donde la persona que demanda tiene que demostrar el sufrimiento que ha tenido por estas acciones de la persona a la que está demandando, el sufrimiento, el dolor, que se ha enfermado, que no ha podido trabajar. Entonces, trasladar eso a una persona jurídica, que es un ente ficticio, lo único que puedes probar ahí es el costo económico que has tenido y es totalmente o diametralmente opuesto a lo que tienes que demostrar como persona perjudicada por un daño a nivel moral. Por eso es que esto hay que tener mucho cuidado en tratar de accionar la parte jurídica desde las entidades como ustedes de forma reactiva, sino más bien desde la prevención. Por ejemplo, muy importante utilizar a los abogados y a los asesores para que puedan capacitar al personal de cobranzas. Que el personal de cobranzas sepa responder dudas, que no cometa errores jurídicos, porque yo no estoy muy segura, pero puedo presumir que las personas que hacen las cobranzas telefónicas no son abogados y muchas veces cometen errores de tipo técnico, que cuando el deudor le pregunta a su hermano, a su primo que es abogado, le dice, no, eso no existe, ¿no? Entonces, yo creo que la herramienta del abogado tiene que estar más enfocada en esa asesoría y capacitación al personal, más que en responder o buscar mecanismos para restablecer, digamos, la reputación digital a través de un juicio, porque finalmente tú puedes ganar el juicio, pero el daño, o sea, puedes ganar el juicio si es que existiese la opción, después de 5 años, que es lo que normalmente dura un proceso en cualquier parte del mundo, y ya pasó la ola comunicacional. Entonces, volver a, ¿te acuerdas cuando hace 5 años Lorena Grillo dijo que mi empresa era tal cosa? Ya se van a acordar, ¿no? Si en 24 horas cambia toda la ola de la novedad, peor en tanto tiempo. Y yo creo que más que un enfoque de cómo defenderse, el enfoque es preventivo, es de cómo contactar con tu cliente para que no tengas esto, reduzcas el riesgo de que la persona se vea afectada. Y claro, cuando tú tienes un influencer o una persona con muchos seguidores que te está haciendo un problema en redes, en el fondo lo que esta persona quiere hacer es resolver. Y lo que está tratando es de utilizar todo el bagaje que tiene para que le hagan caso. Entonces, y no solo en tu tema, tú ves, no he podido sacar el pasaporte, es increíble esto, entonces inmediatamente te contactan del registro civil, ¿qué le pasa? Venga a sacar el pasaporte. De eso se trata. Entonces, ahí, en vez de confrontar, tal vez lo lógico es presentarse y decirle qué le está pasando, conversemos. Y eso va a bajar mucho el nivel de conflictividad y los abogados que asesoran empresas como la tuya, como quienes están aquí el día de hoy, tienen que tener el enfoque preventivo y no el enfoque de ataque y mucho menos judicial, porque no va a resolverte el problema. Es demasiado tiempo. Bueno, la prevención empieza con este tipo de eventos en los cuales podemos escuchar las recomendaciones de personas tan calificadas como ustedes. No olviden, por favor, a los participantes que en el código QR pueden enviarnos las inquietudes o preguntas que ustedes tengan para Lorena. Hablemos un poco del futuro, hablemos un poco de prevención. ¿Qué se puede hacer viendo hacia adelante? ¿Crees que organizaciones, y no solamente en el tema de cobranza y crédito, ¿no? En general el tema de redes sociales, si es que las organizaciones y los profesionales estamos preparados, los gremios eventualmente, para gestionar temas de identidad digital, estrategias de manejo de reputación? ¿Qué hábitos y políticas públicas eventualmente podrían adoptarse para prevenir crisis con este tema? La siguiente charla que nosotros vamos a tener es sobre la Ley de Protección de Datos Personales. Y yo conversaba con algunos eruditos también de este tema y analizábamos el origen. Y en realidad el origen de la Ley de Protección de Datos Personales se da cuando Facebook utilizaba los datos de los usuarios de sus redes para propósitos comerciales, y en Europa
surgió una respuesta que fue la respuesta de política pública, fue establecer una ley de datos personales, que en mi opinión ha ido mucho más allá de lo que es el protegerles en redes y en Facebook y demás, sino que han ido a temas que incluso estropean y distorsionan ciertas relaciones que deberían ser mucho más fluidas. ¿Qué nos puedes decir sobre estos temas para futuro, temas de gremio, temas de políticas públicas? Bueno, yo creo que todos nos hemos visto atropellados, por ejemplo, por la inteligencia artificial. Hasta hace 2 años era un tema que se hablaba hacia futuro y hoy día no tienes una aplicación que no tenga inteligencia artificial. O sea, cualquier aplicación que abras te tiene tu inteligencia artificial y la inteligencia artificial comete un montón de errores. A mí me ha pasado que me dicen, no, ChatGPT dice, y tú dices, eso no es así. Hay que tener también mucho cuidado porque es una herramienta que es maravillosa, que está en boga, pero es nueva y comete errores. Entonces, por eso nuestro trabajo como abogados es darles a ustedes un backup, pero totalmente demostrado. Y en esto de los datos personales es súper importante que ustedes como empresas, sobre todo, tengan el respaldo de cómo reciben el traslado de información desde la institución financiera, porque además, más allá de los datos personales, la información financiera está sujeta a sigilo y eso ya está regulado mucho más atrás del tema de la protección de datos personales. Entonces, el trabajo del abogado ahí tiene que ser que la forma o el respaldo por medio del cual ustedes reciben bases de datos, de información por parte de la institución financiera esté correctamente respaldado para que no tengas un riesgo jurídico de que si bien te paguen la deuda, te demanden por haber entregado la información sin autorización del cliente o con una autorización insuficiente. Ahora yo veo, por ejemplo, que claro, la ley no está al día con las prácticas comerciales, pero tienes, por ejemplo, este ISIN, ¿no es cierto? Eso te validará un juez, ¿sí? ¿Cómo te tiene que validar el juez? Entonces el abogado tiene que saber ahí procedimientos y tiene que estar muy claro de cómo extraer ese tipo de prueba para que tú te puedas defender y si es que vale. Esas son cosas con las que al menos las empresas como la tuya, la banca, tienen que tener mucho cuidado porque como siempre, ¿no? El comercio, la vida avanza muchísimo más rápido y las leyes siempre se quedan muy atrás y hay que saber en procedimiento cómo tú utilizas ese tipo de documentación para que te respalde, porque ahí sí, por ejemplo, tienes un contingente muy importante con el tema de la filtración de datos por el sigilo, más que por la protección de datos como esta nueva herramienta que decías tú, llegó ya a límites insospechados, pero la información bancaria está sujeta a sigilo desde siempre. Y eso sí es algo que ustedes tienen que cuidar y los abogados tenemos que saber exactamente decirles, señores clientes, esto, si ustedes tienen un juicio, sí les va a servir o no les va a servir. Por ahí un poco entrar también a compaginar el asunto de inteligencia artificial, que es algo en lo que podemos caer, ahí volvemos al punto de las fake news. No son news, pero sí es información que no necesariamente es correcta. Como anécdota, un día yo estaba revisando un tema de unos bonos de deuda y los bonos de deuda tienen un código, como el ISBN de los libros, ¿no es cierto? Entonces yo pensaba y decía, esto debe tener algún, no sé, como una entidad que sea dueña de este código. Y yo busqué y claro, efectivamente había una entidad que era la dueña del código y luego ponía los números que asignaba a un país o al emisor de deuda. Pero ChatGPT, uno de mis socios consultó, me dijo, no hay, eso se inventa cada estado. ChatGPT le dijo eso y no era así y era un tema súper delicado. Entonces, esto estoy hablando hace 2 meses. Entonces, sí hay que tener también, estar al día con la tecnología, pero también tener cuidado con estas tecnologías que son muy nuevas, que no están depuradas y sobre todo que no están reglamentadas. A veces escuchaba la semana pasada, por ejemplo, una charla que había sobre que ChatGPT, no sé si era esa la herramienta, pero alguna de estas inteligencias artificiales había guiado a un chico, ¿sí?, que tenía tendencias suicidas a lograr el suicidio de manera que no le salga mal. Entonces, como son estas herramientas que no están reguladas, pueden ser muy mal utilizadas en todos los ámbitos y eso como empresas, si ustedes están muy apegados a la tecnología, escuchábamos en
en la charla anterior, tenemos que tecnificarnos, totalmente de acuerdo, para mejorar y hacer los procesos más rápidos, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo con estas herramientas que no tienen ningún marco regulatorio. Y cuidarse de la información que se obtiene ahí, porque a veces, y nos pasa a los abogados, no sé, les dicen a la inteligencia artificial, hazme un contrato de no sé qué. Entonces, claro, las empresas se ahorraron, no sé, $200, $300 en elaborar un contrato, y el rato que llegan con el contrato, ese contrato hace referencia a las leyes españolas. Y vaya, demande usted con eso. Entonces, hay que tener mucha seriedad en este tipo de cosas para proteger especialmente el patrimonio de la misma compañía, pero también dar soluciones que el cliente las pueda comprobar como que están dentro de la normativa y de la ley, y eso va a generar más confianza con tu mismo cliente y vas a tener menos contingentes en cuanto a lo jurídico. Bien, no sé si tenemos preguntas. Parece que no. No tenemos preguntas. Le agradecemos mucho a Lorena por su sabiduría y conocimiento compartido con nosotros en la tarde de hoy. Les agradecemos también a todos ustedes por su presencia y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, la fotografía oficial.